En los últimos tiempos, se ha propagado con relativa rapidez la idea de la espiritualidad y de las múltiples ramificaciones que la componen. Sin embargo, es necesario puntualizar que existe mucha confusión al respecto. Y como es costumbre, con prácticamente cada enseñanza que se ha intentado transmitir a través del tiempo, cada quien saca sus propias conclusiones. Cada quien tiene su idea o su manera en que le acomoda mejor practicar la tan llamada espiritualidad. Que quede claro que lo anterior no significa que lo que un servidor dice sea la verdad, pero debemos ser muy cuidadosos en este aspecto. Debemos tener cuidado de que nuestro ego no nos esté jugando un truco y nos haga creer que somos muy espirituales o que hemos cambiado de modalidad y en realidad solamente hemos retorcido las enseñanzas para que se ajusten a un estilo de vida al cual nos aferramos. Es como si calzaras del número 5, pero te compras unos zapatos del número 3 y como no te quedan bien, los deformas y se rasgan y quedan completamente mutilados, porque en tu cabeza te obligas a usarlos, pero no de manera correcta. Se deforman para que más o menos te ajusten y caminas como si fueras la mejor persona, como si ahora por llevar unos pedazos de cuero rasgado merecieras la indulgencia de todos. Hay que tener mucho cuidado de no utilizar las herramientas espirituales para ponerle adornos a lo que creemos que somos, para consolarnos, para sentir que estamos haciendo nuestra parte en el camino espiritual, pero que en realidad estamos peor que antes. El gurú, el maestro realizado, el guía espiritual, da enseñanza muy cerrada, es decir, es muy claro en su instrucción, es muy explícito en las formas que tiene para dar a entender sus enseñanzas, pero en muchas ocasiones esa enseñanza está pensada para producir un cambio, un movimiento en el individuo, y en la gran mayoría de las ocasiones esa instrucción es demasiado para la gente, porque la gran mayoría no soporta los cambios. Por lo tanto, escuchan las enseñanzas y las deforman de manera de que pueden seguir conservando su mismo estado, a manera de que no se muevan, que todo permanezca tal y como está. Pero ningún maestro legítimo enseña para que sus discípulos continúen en la ignorancia. Y por lo anterior, es que muchas personas dicen no entender tanta enseñanza sublime, o interpretarla y practicarla a como les da la gana, a como les parece más cómodo, lo cual no está del todo mal, porque el camino espiritual no tiene por qué ser un suplicio. Pero si lo que practicas te mantiene en el mismo sitio, si lo que haces no te ayuda en la práctica, puede responder a una de dos cosas: o tu método no sirve, o no le estás aplicando bien. Puede que te estés engañando y deformaste las enseñanzas de tu gurú para que te acomodaran mejor. Y esto sucedió porque o ya llevas mucho tiempo haciéndote el tonto y no has tenido el valor para enfrentar tus cosas y situaciones, o porque te aterra demasiado el cambio. Y es justo ahí en donde las enseñanzas sufren modificaciones. Pero, ¿cómo saber cuando la enseñanza es legítima? El camino espiritual es muy simple, demasiado simple, tanto que solemos endurecerlo, porque si no, creemos que no sirve. De alguna manera tendemos a pensar que si algo no nos duele o no está costando mucho trabajo y esfuerzo, entonces es falso, que es demasiado bueno para ser verdad. Pero el camino espiritual legítimo siempre es demasiado bueno y siempre es verdad. Sin importar de dónde venga la enseñanza, esta será real cuando cumpla ciertos aspectos. Debe invitarnos a realizar un cambio de conciencia, es decir, un cambio en la manera que percibimos y nos relacionamos con el mundo y los demás seres que lo habitan. Segundo, debe poder comprobarse en la práctica. Podemos escuchar miles de doctrinas, pero si una doctrina no me ayuda en mis problemas, no de mañana, no del siguiente mes, no de otra vida, sino con los problemas reales de la hora, entonces no la quiero. Tercero, debe dar solución a los innumerables cuestionamientos que las personas se realizan por el tipo de vidas que llevan. La enseñanza debe responder a las preguntas como: ¿por qué me va mal? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué por más que lucho, mi vida es un desastre? Y debe responder a todas las anteriores y muchas más, porque si la persona tiene preguntas acerca del ritmo de su vida, el conocimiento o el hecho de saber de dónde surgen sus problemas lo eleva a un estado de conciencia espiritual que podría despertar en la persona el deseo de ya no realizar las mismas cosas que lo tienen preso
en un ciclo de nacimiento y muerte que parece interminable. Y es que ese cambio, ese movimiento mental y de conciencia, tiene el poder de romper una cadena de millones de eslabones, porque esa es la finalidad de la enseñanza, y que desgraciadamente muchos desestiman y adoptan la instrucción de maneras retorcidas. Frecuentemente las personas me preguntan del porqué de sus vidas, del porqué de sus situaciones, y justo lo que muestro a mi querida audiencia va destinado a que la persona se dé cuenta por sí misma de las razones o causas de su sufrimiento. Porque yo podría responder de muchas maneras, pero hay un riesgo de que la persona crea que le estoy mintiendo. Es mejor que por sí misma se dé cuenta, que experimente las causas de su situación, porque de esa manera no hay engaño. Algo que tanto propios como extraños deberíamos comprender es la manera de cómo opera la realidad en donde estamos viviendo. Los 7 principios universales son un perfecto comienzo. Debemos saber que la realidad que experimentamos se rige bajo las directrices de leyes que, aunque la persona no cree en ellas, eso no quita que no se encuentren accionando todo el tiempo. Pon a un lado tus prejuicios, deja por un momento tus creencias y preferencias y comienza a permitirte ser guiado. Si con el tiempo la propuesta no se comprueba en la práctica, eres libre de retirarte. El orden de las leyes que rigen este plano de la existencia, de este universo, de esta vida, no es importante. Así que comenzaremos con el principio del mentalismo. Este principio, o ley universal, nos dice que todo es mental, que todo está siendo generado en la mente del individuo. Y esta parte es un poco confusa para muchos. Por un momento, voltea la mirada y contempla la realidad que experimentas ahora. Mira los muros, las puertas, la habitación, el jardín de tu casa, tus muebles. No hagas juicio sobre las cosas, solamente obsérvalas. Siente la piel de tu rostro, de tus brazos, tus manos. Siente cómo se llenan tus pulmones cada vez que inhalas. Siente el latido de tu corazón. Contempla todas las cosas físicas que son tangibles, todo lo que puedes sentir. De alguna manera, tendemos a pensar que lo que percibimos por medio de nuestros 5 sentidos se encuentra fuera de nosotros, y las cosas que sentimos y pensamos están por dentro. Pero el principio del mentalismo nos dice que todo es mente. Esto significa que la realidad que puedes descodificar por medio de tus 5 sentidos físicos está siendo creada desde el interior hacia afuera. Esto significa que la realidad y los objetos tridimensionales que conforman lo que llamas vida van a tomar la forma de lo que se encuentre en el interior. La Biblia comienza: Bereshit bara Elohim, et hashamayim bet haaretz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero esa traducción carece del componente fiel que el escritor de dicho verso quiso transmitir. Como ya lo explicamos en anteriores entregas, la traducción más cercana sería: en la cabeza, Dios creó los cielos y la tierra. Si es en la cabeza que Dios creó los cielos y la tierra, significa que el universo y todas sus ramificaciones están siendo creadas desde el interior. Es decir, que el individuo, por medio de su pensamiento, está sosteniendo toda la existencia. Por individuo me refiero a ti en particular. Una sola persona está sosteniendo toda la existencia. Y a pesar de que todos los principios se complementan y corresponden, es este en el que una tremenda confusión se hace presente. El practicante de artes místicas tiene que entender que a pesar de que sus ojos y sentidos perciban a miles de millones como él mismo, viviendo y respirando sobre la faz de la tierra, la verdad es que no hay muchos. Aquellos aparentes otros son solamente una proyección de la conciencia del individuo, o sea, tú mismo. Caminamos por la calle y observamos a muchos otros seres humanos que también desarrollan existencia en el mundo, pero el único real es yo soy. Todos los aparentes demás son solamente el resultado de la materialización o la manifestación de lo que yace por dentro de la persona. Actores, extras en tu escena, miembros de tu staff mental. La tabla esmeralda nos confirma lo anterior cuando nos dice:
y como todas las cosas son venidas de uno, por la contemplación de uno, así son nacidas todas las cosas, de esta cosa única. Y nos está explicando el proceso de la creación, que todas las cosas vinieron de uno, o lo que la mayoría llama Dios o universo, y en su contemplación, es decir, aquel uno pensó en algo, y en el momento de pensarlo, aquel algo se hizo manifiesto, se materializó y tomó la forma del pensamiento, o más bien, el equivalente físico de aquel pensamiento. Hay mucha confusión al respecto a estos temas. Muchas personas creen que la emoción es raíz para la manifestación. Y aunque la emoción es factor fundamental, no es raíz. Es decir, es primero el pensamiento y luego la emoción, porque el universo es mental, no emocional. El pensamiento antecede a la emoción, los cuales son ambos ingredientes para realizar con éxito la materialización. Pero sin una fuente que la sustente, la emoción no podría existir. Descartes dijo con mucha sabiduría: pienso, luego existo, porque el pensamiento es la base de la creación. Y he notado que muchos han caído en esta confusión, o tienden a pensar que aquella máxima de Descartes ya no opera, o que eso era antes, y eso no puede ser. Las leyes son inquebrantables. Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo de parte de su servidor y amigo, Juan Manuel Morales. Recuerden que ya nos pueden seguir en nuestra comunidad de Facebook, nos encuentran como Almas que Despiertan. Nos interesa mucho que compartan sus opiniones, experiencias y preguntas acerca del tema. Es un foro abierto para todo aquel que guste compartir sus conocimientos con nuestra bonita comunidad. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que juntos continuemos aprendiendo de este maravilloso camino.